compartir un principio muy fundamental para la bendición de las familias el día de hoy. Les dije la semana pasada que estábamos hablando sobre las familias. Y este es un principio que si lo aplicamos en la familia, cada uno de los miembros, será muy importante. El tema es: lo natural es primero. Vamos a ver si le damos. Sí, lo natural es primero, luego lo espiritual. Equivocadamente a veces pensamos que las cosas espirituales son primero, pero la Biblia nos enseña al revés. La Biblia nos enseña que lo natural es primero, luego lo espiritual. Hay algunos que creen que no importa cómo estén sus cosas naturales, sus cosas diarias, sus cosas cotidianas, que eso no va a repercutir en su vida espiritual. Pero la Biblia dice que sí, porque lo natural es primero, luego lo espiritual. Queremos enseñar un principio tan fundamental como el principio del diezmo, como el principio de darle a Dios lo que a Dios le toca. Si alguien aprende ese principio de la mayordomía cristiana en sus finanzas, va a ser bendecido él el resto de su vida y todas las generaciones que vengan después de él, porque eso es un mandamiento que tiene promesa, que tiene resultado. Lo mismo es este mandamiento, este principio, esta ley natural y espiritual, que lo natural es primero, luego lo espiritual. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 44 al 49, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre celestial. Como es el terrenal, así también los terrenales, y como es el celestial, así también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, así como hemos llevado la imagen del terrenal, del hombre natural, llevaremos también la imagen del celestial. El versículo 46 hace énfasis precisamente en el título de mi sermón el día de hoy. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Esta es una ley muy importante. Dios escoge las cosas naturales primero para enseñarnos y prepararnos para las bendiciones espirituales. Pero primero tenemos que aprovechar las bendiciones naturales y luego vendrán las bendiciones espirituales. Uno no puede ir al segundo grado sin pasar el primero. Hay un orden: primero el primer grado y luego el segundo grado. Y de la misma manera hay una serie de principios naturales que nosotros no podemos violar. Por ejemplo, tenemos un cuerpo natural antes de obtener un cuerpo espiritual. Primero somos carne, primero somos hueso. También primero fue el hombre natural, Adán; después vino el hombre espiritual, Jesús. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue primero la ley y después la gracia. Si usted nunca desarrolla su capacidad para entender a la familia natural que está a su alrededor, que son de carne y hueso, tampoco podrá entender fácilmente a su familia espiritual. Si usted no sabe moverse en el ámbito de su familia natural, como padre, como esposo, como esposa, depende del rol que le tocó llevar, usted tampoco estará en la mejor disposición de hacerlo de forma espiritual. ¿Verdad? La escritura está repleta de parábolas. Jesús daba sus enseñanzas más profundas, primero enseñando una verdad natural para después darle una aplicación espiritual. Las parábolas, ¿verdad? La semilla al lado del camino, la semilla entre abrojos, la sal que pierde su sabor. Primero usaba un elemento natural y después traía un elemento espiritual. Hay en la Biblia ejemplos, muchos ejemplos. Yo quiero hablar de dos de ellos esta mañana o tarde ya ni sé en qué día, ya no sé ni qué hora es ni en qué día estoy, ¿verdad?
Quiero usar dos ejemplos. Uno de ellos es el de David. La fidelidad de David en las cosas naturales. Dice la Biblia, no está ahí, no lo busquen, dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Cuando le habla al profeta que va a elegir el próximo rey, le da específicas instrucciones y le dice, no te fijes en lo que mira el hombre, porque yo no veo lo que el hombre ve, yo veo otra cosa. Hasta ese momento, David era un muchacho común y corriente. Era un muchacho sujeto a sus padres, que hacía lo que sus padres le decían y cuidaba el patrimonio de la familia. En esta etapa de su vida sobresale su fidelidad como pastor. Antes de ser el dulce cantor de Israel y antes de ser el matagigantes, el que se enfrentó con Goliat, él era un fiel pastor. No en lo espiritual, en lo natural. Tenía que pasar días enteros cuidando las ovejas y las cabras de su papá, llevándolas de un lugar a otro para que se alimentaran antes de que Dios lo usara. Mire lo que dice Primera de Samuel 17, 34 al 37, dice así. Pero David insistió, dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. ¿Qué había estado haciendo? Cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. ¿A qué olía David? A oveja, a cabra. Ahí no había baño, no había esos portátiles que tenemos aquí. Y tenía que estar todo el día y a veces toda la noche cuidando las ovejas de su padre. Eso es lo que había hecho. Esto no es espiritual, es natural. Estaba en el rancho, en la montaña, cuidando las ovejas de su familia, ¿verdad? Y sigue diciendo, cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, el oso no es espiritual, ni el león. Está hablando de un león y un oso verdadero. Dice, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también, aquí viene lo espiritual, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, le dice, adelante, y que el Señor esté contigo. Este incidente con el león, ¿verdad?, fue real en la vida de David. No fue un león espiritual, fue un león verdadero. El incidente con el oso también, fue con un oso que tenía garras, ¿verdad? Y él se atrevió, bueno, seguramente tuvo temor. Yo no creo que haya sido por falta de temor, no. Fue su responsabilidad, ¿verdad?, de cuidar las ovejas que le habían sido encomendadas por su papá. Él tenía que cumplir primero lo natural, pero lo natural lo estaba preparando para lo espiritual. Si él no hubiera aprendido a luchar con el león y a ver la grandeza y la protección de Dios en su vida, en lo natural, luchando con el león y luchando con el oso, tampoco hubiera entendido la lección espiritual, que así como Dios lo guardó con los leones y con los osos, él había aprendido en esa incidente natural de su trabajo como pastor, que Dios es poderoso. Así que por eso primero es lo espiritual. Para que tú entiendas la importancia del trabajo espiritual, tienes que ser fiel en las cosas naturales
con tu familia primero. Tienes que aprender a ser un hombre responsable, un buen padre para tus hijos, una buena mujer, una madre piadosa, una esposa que sabe valorar el marido que tiene y viceversa. Y los hijos deben aprender que antes de hacer cosas en la iglesia y querer conquistar el mundo, deben aprender a sujetarse a sus padres y a obedecer a sus padres, porque esa es la ley. Primero es lo espiritual, lo natural, y luego lo espiritual. Si tú quieres que Dios te bendiga en las conquistas espirituales, tienes que ser fiel en las cosas naturales. Todos tenemos que encarar nuestros leones, ¿verdad?, en nuestra vida. Leones naturales, para que después estemos listos para enfrentar nuestros leones espirituales. Cuando David vio al león, no tuvo alternativa alguna, porque el buen pastor, ¿qué dice la Biblia?, da su vida por las ovejas. Él dijo: león, yo no quiero hacer esto, pero estas son las ovejas de mi padre, y mi padre me las encomendó a mí, y yo soy responsable. Así que lo agarró, lo mató, lo destruyó, no porque odiara al león, sino porque era su responsabilidad. Uno se levanta cada lunes para ir al trabajo, no porque está gozoso de hacerlo, no porque ama tanto a sus compañeros de trabajo que está desesperado para ir a verlos, no, porque es una responsabilidad. Eso es el sustento de tu familia, ese es el sustento de tu casa. Muchos de nosotros tenemos los ojos puestos en ser reyes, pero no estamos dispuestos a enfrentarnos al león en las cosas naturales. Las cosas no funcionan así. Primero es lo natural, la responsabilidad en las cosas naturales, en las cosas cotidianas. Y cuando tú seas fiel en las cosas cotidianas, cuando tú seas fiel en tus responsabilidades diarias, en el rol que te toca vivir, sea esposa, padre, hijo, lo que sea, entonces estarás listo para las bendiciones espirituales. Pero tenemos que pasar del primer grado al segundo grado. En Primera de Samuel 17 vemos un poquito más amplio esta enseñanza acerca de David. Primera de Samuel 17 al 22. Dice: un día Isaí le dijo a David, Isaí era el padre de David. El papá le dice al hijo, al futuro rey de Israel, al futuro cantor de Israel, el futuro grandioso rey David. Dice: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa. Le da instrucciones precisas a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Eso de que estaban peleando es un decir, porque estaban temblando frente a los filisteos. Porque cada día salía Goliat a amenazar al pueblo de Dios y ellos les temblaban las piernas literalmente, porque era muy grande. Entonces, ¿qué hizo David? Recibió instrucciones precisas, no muy espirituales, totalmente instrucciones cotidianas, nada especial. Vas a llevarle el lonche a tus hermanos y vas a averiguar cómo están. Esas eran las instrucciones del futuro cantor de Israel. ¿Qué dice que hizo David en el versículo 20? Así que temprano en la mañana siguiente, no a la hora que se le antojó, no después de dormir, no, temprano a la mañana siguiente. Y mire, no se fue a lo loco. David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Esa era su responsabilidad. Él era el pastor de las ovejas y las cabras de su papá, el patrimonio de la familia. Así que
aunque su papá lo mandó, no se fue a lo loco, dejó todo preparado, se fue temprano, pero dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado, ¿sí? Siguiendo las instrucciones. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. Y a David, aquello, verá los tambores, la batalla, las filas de los soldados en formación, el sonido de las espadas, las corazas, seguramente lo emocionaron. Pero él tenía una misión que cumplir primero. Él tenía una responsabilidad que cumplir. ¿Qué hizo David? David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones. No las tiró por ahí. Dice, ya el tiempo de la batalla, ¿verdad? Hay que prepararnos, hay que alcanzar lo espiritual. No, hay que cumplir primero lo natural. Él dejó las cosas, ¿verdad?, con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos, tal como su papá le había dicho. Averiguar cómo estaban, preguntarles cómo estaban. David había recibido un mandamiento de su padre. No se puso a orar a ver si es que Dios quería que hicieran eso. No, él era pastor, él estaba sujeto, a sus papás, y para él fue lo más natural hacer lo que sus papás le dijeron, porque cuando uno está bajo autoridad, aprende a vivir bajo autoridad. Dicho sea de paso, la autoridad es algo que determina el hecho de que estés bajo autoridad, sometido a alguien, determina la capacidad que vas a tener más adelante de que otros se sometan a ti. David estaba sujeto, él no tuvo que orar, no tuvo que buscar al Espíritu Santo para decirle, Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya? No, era la orden que le estaba dando el papá y él la hizo. Después su padre le dijo que llevara el queso y los panes y él se levantó de mañana. Eso habla de su diligencia, dejando el cuidado de las ovejas, encargadas en otras manos. Así que primero fue lo espiritual. Yo veo en David un esmero por las cosas pequeñas y una diligencia tal para obedecer a su padre que ni aun su entusiasmo pudo desviar su obediencia. Era un pastor fiel, un siervo fiel y diligente. Y la fidelidad, hermano, aprende esto, la fidelidad siempre trae el aumento de las oportunidades. Siempre. Antes que quieras gobernar, tienes que cumplir con lo natural. Antes que quieras triunfar, tienes que cumplir con lo natural. Qué tremenda lección nos da David. Y voy a adelantarme bastante, voy a irme al siguiente párrafo. La norma en la vida de Jesús. Vamos a irnos hasta ahí. La norma en la vida de Jesús. Él, al igual que David, fue fiel en las cosas naturales. En la Biblia hay lo que algunos llaman los años del silencio. Después del nacimiento de Jesús, se vuelve a mencionar de él hasta que estaba aproximadamente alrededor de los 12 años. Pero de los 12 años hasta los 30 años, la Biblia no dice nada. La Biblia no enseña dónde estuvo, ni si estaba enseñando. La Biblia no dice nada. Se le conoce como los años del silencio. ¿Verdad? De su nacimiento, a los 12 años se menciona un incidente y hasta los 30 años se vuelve a mencionar ya cuando comenzó su ministerio. ¿Por qué? No dice nada porque probablemente no pasó nada sobrenatural o fantástico como nosotros quisiéramos ver. La Biblia en Lucas capítulo 2, 51 al 52 nos da una idea de por qué o cómo fue la vida de Jesús en esa etapa de esos años de silencio. Dice, y descendió con ellos después de haber estado con los maestros de la ley
se quedó y se extravió y sus padres tuvieron que volver a buscarlo. Después de ese incidente, mire lo que hace Jesús. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. ¿Y qué dice? Y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, muchacho obediente, sabio, hablaba cuando tenía que hablar, en estatura, además se hizo grande, seguramente musculoso, porque él estaba en medio del taller de José, que era su padre natural. Él estaba entre las virutas y el aserrín del taller de su papá. Y dice, y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Jesús seguía creciendo porque estaba sujeto a sus padres. No se menciona nada más de esos años porque es lógico, ¿verdad? Es lógico que él estaba siguiendo el ejemplo y ayudando a su papá en el taller diariamente. Jesús era fiel en las cosas naturales. Cuando él comienza su ministerio hay un incidente que a mí me llama mucho la atención. Ese versículo no lo incluí porque lo pensé hasta después de haber hecho las notas. Mateo 17:5 registra un incidente en la vida de Jesús que me hizo pensar en lo que estamos hablando. Dice, si no lo tiene, ponga atención. No está ni en su bosquejo ni en la presentación. Dice, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que lo envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Eso fue en el momento del bautismo. Cuando Juan lo saca, ¿verdad? Dicho sea de paso, esa es otra cosa. Jesús no tuvo que haberse bautizado porque no necesitaba bautizarse, él era sin pecado, pero él era obediente de nuevo, ¿verdad? Él era fiel en las cosas naturales. ¿Qué había hecho Jesús hasta esa época? Que tenía el corazón del Padre tan lleno de gozo y alegría que dice estas palabras. Todavía no había sanado a alguien. Todavía no había hecho el milagro de los peces y los panes o del vino en las bodas de Canaán de Galilea. No había hecho nada más que estar sujeto a sus papás y ser fiel en las cosas naturales. Y Dios le dice, este es mi Hijo amado. ¿Verdad? No había mucho que decir en esos pasajes porque lo que estas escrituras nos enseñan es que él fue un hijo sujeto a sus padres y Jesús estaba durante todos esos años cumpliendo con sus responsabilidades de hijo. Cuando le decían ir, iba. Cuando le decían traer, traía. Cuando le decían dormir, dormía. Como un hijo normal, como un muchacho normal de la época. Él aprendió a ser fiel en las cosas naturales. Hasta los 30 años, cuando se manifestó su ministerio. En estos versículos vemos la fidelidad de Jesús en las cosas naturales. Tanto es así que cuando él vino, la gente no lo tenía como alguien especial. No, ¿verdad? Mire lo que dice este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Dice, ¿no es este el hijo de José cuando él apareció y que de repente se reveló como el Mesías, como el que iba a salvar al Israel? Y todos se quedan asustados y se quedan viendo y dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿No es el mismo hombre que todos conocimos estos años? Que hacía las mismas cosas y que todo el mundo hacía. Es decir, era el muchacho que estaba viviendo en la casa de su papá, trabajando en el taller, haciendo bancos, haciendo sillas, ayudándole a cargar las entregas a José, ¿verdad? Con él todos los días cumpliendo su responsabilidad natural. Entonces, estos versículos nos enseñan que aunque él nació siendo hijo de Dios, fue fiel en las cosas naturales que se le confiaron. Este es un principio fundamental si tú quieres que Dios te bendiga de una manera especial. Tienes que ser fiel en las cosas naturales. Tienes que ser puntual. La puntualidad es fundamental.
Tienes que ser responsable con lo que se te confiere. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay quienes dicen, no, yo quiero servir, pero yo quiero un ministerio. Yo quiero predicar. A mí eso de que me pongan a cuidar niños, no, lo que yo quiero es predicar. ¿Usted cree que esa es la actitud correcta? No, el pastor Juan solo me pone a limpiar los baños. Yo soy estudiado, ¿verdad? Yo soy preparado, yo soy capacitado. ¿Esa es la actitud correcta? No. Tenemos que ser fieles en las cosas naturales. Tenemos que ser fiel en las cosas elementales de la vida. ¿Eres esposo? Trata bien a tu esposa. Dedícale tiempo a tus hijos. Provee para tu familia. ¿Eres esposa? Muéstrale admiración y respeto a tu marido. La Biblia lo enseña de esa manera. Cuida a tus hijos. Mira, ayuda en el sostenimiento del hogar. ¿Eres un hijo? Sujétate a tus padres. Habla cuando se te pida que hables y si no se te pida que hables, quédate callado. ¿Verdad? Esas son las cosas naturales. Cuando tú hagas eso, Dios te va a bendecir. Porque el testimonio de nuestra conducta es fundamental para que otros se conviertan. Primera de Pedro 2:12 dice lo siguiente. Pensé que lo teníamos, pero puede ser que no. Dice, Primera de Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Creo que sí lo tenemos en el bosquejo. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Verdad? Pórtense bien, dice Pablo, a los cristianos, para que los incrédulos, aunque los odien, tengan con qué glorificar a Dios. ¿Eso qué significa? Tener bonita su casa, no tener el basural que todos tienen afuera, tener su yarda cortada, tener no carros nuevos, pero decentes, ¿verdad? No, usted se ha visto cómo algunos barrios se van arruinando, ¿verdad? Porque empiezan a aparecer montones de basura y carros viejos y abandonados. ¿Eso es una buena conducta delante de nuestros vecinos? No. Cuidemos lo que hablamos, cuidemos que no maldecimos, cuidemos nuestras palabras, seamos honorables en nuestros tratos, paguemos nuestros impuestos. Eso es ser fiel en las cosas naturales. Porque cuando tú eres fiel en las cosas naturales, a pesar de que sea difícil ser fiel en las cosas naturales, entonces estarás preparado para ser fiel en las cosas espirituales. ¿Sabes una cosa? La gente, ¿verdad? La gente no quiere tanto oír, quiere ver que tu vida es diferente. Que llega a tu casa y aunque quizá, como decía el pastor, no tienes los Luis XV, ¿verdad? Ahí de muebles, sino que a lo mejor de segundita o de tercera, ¿verdad? Pero tu casa está ordenada, está prolija, está limpia. Que aunque quizá no tengas los manjares más ricos en tu refrigeradora, ¿verdad? ¿Te has visto abierto algunas refrigeradoras que parece una jungla, ¿verdad? Que no se sabe lo que hay adentro. Yo creo que ni la gente, ni los dueños saben lo que hay al fondo del fondo, ¿verdad? Porque ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Todas esas cosas son cosas naturales, cosas fieles, cómo nos actuamos, cómo cumplimos nuestros tratos, si somos puntuales. Mire, la impuntualidad es una cosa que a algunos no le dan mucha importancia, pero cuando yo soy impuntual, lo que estoy diciendo es que no me importa el tiempo ni la vida de los demás. Si yo digo a las 6, por ejemplo, y llego a las 6:30, pero hay otros que llegaron a las 6, estoy diciendo que no me importa el tiempo de los demás, que el tiempo de ellos no importa para mí. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? De ahí la importancia. Ah, no, pero es que en México.
No, o en Honduras, en América Latina. ¿Era la hora de América Latina o la hora de los Estados Unidos? Preguntan algunos, sin vergüenza, ¿verdad? No, es la hora de Dios. Fieles en las cosas naturales antes de alcanzar las espirituales. Dios no nos va a juzgar por nuestra teología, sino por lo que hacemos con ella. No es solo creer, es creer lo suficiente para obedecer y hacer no lo que yo digo que me interesa, sino lo que Dios pide de mí de acuerdo a las circunstancias. Si usted tiene fe verdadera, va a ser demostrada de una manera que el mundo lo pueda ver y que de esa forma glorifiquen a Dios. Entonces, acuérdese de este principio. Volvamos a la inicial. La primera. Esa. Lo natural es primero, luego lo espiritual. Porque cuando la gente nos vea que somos ejemplos en la vida natural, entonces serán impresionados por la verdad espiritual, porque hay coherencia entre una cosa y otra. Entonces, este es un principio fundamental, este es un principio básico, ¿verdad? Aprende a ser fiel en lo natural, como dice la Biblia, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo chiquito, ¿verdad? Mire, yo cuando me convertí, yo venía de un mundo, ustedes saben, yo les he contado, yo defraudé a mi familia, yo me fui huyendo de mi casa alrededor de los 11, 12 años, me fui a vivir a la calle y cada vez que tenía oportunidad entraba a mi casa y me robaba cosas para ir a venderlas. Y no solamente en mi casa, en la casa de mis tías, ¿verdad? No, ya cuando me miraban a mí era como que miraban al chupacabra, ya cerraban las puertas, las ventanas y todo, ¿verdad? Pues cuando yo me convertí, yo quería mostrarles que algo había pasado en mi vida, ¿verdad? Y entonces lo primero que hice obviamente fue regresar y pedir perdón. Pero yo había hablado con el pastor, ¿verdad? Le dije, pastor, yo me convertí, yo quiero servir al Señor, Dios hizo una cosa maravillosa en mi vida. Ah, sí, me dice, sí, le digo, Dios tocó mi corazón. Entonces me dice, lo primero que tienes que hacer es ir a tu familia y pedirle perdón. ¿Cómo? No me puedo quedar a vivir aquí contigo, aquí tenía un centro para jóvenes. No, me dice, tienes que volver a tu casa y pedirles perdón. Y volví a mi casa y les pedí perdón y mi hermana me dijo, está bien, no me creía mucho, está bien, me dice, pero si es cierto, te voy a meter al ejército, al Army, ¿verdad? Allá al ejército de joven, y ningún jovencito quiere ir al ejército allá, ¿verdad? Nadie quiere ir al ejército allá. Es una cosa, un trato casi salvaje, ¿verdad? Que le dan. Entonces yo volví todo herido, ¿verdad? Y sintiendo lástima de mí mismo. Y dije, ahora sí, el pastor me va a recibir en casa, ¿verdad? Ahora sí me va a dejar vivir en la iglesia. Y volví y le dije, pastor Mario, ¿verdad? Fíjate lo que pasó, mira qué injusta es mi familia. No, me dice, tienes que regresar y sujetarte a ellos para demostrarles que Cristo te cambió. ¿Cómo? Le digo, si yo lo que quiero es servir al Señor, yo quiero predicar, yo quiero ir contigo y predicarle a los jóvenes. No, me dice, primero tienes que volver a tu casa y someterte a lo que dice tu familia. Y volví. Y me metieron al army, me metieron al ejército. No duré mucho, gracias a Dios. Les cuento esta historia que es medio chistosa. ¿Sabe? En esa época el servicio militar no era obligatorio. Entonces, de repente se aparecían los camiones del ejército en los vecindarios y salían jóvenes corriendo por todas partes, como cuando enciende la luz y las cucarachas salen disparadas por todos lados. Nadie quería ir al ejército. Era una fama de una disciplina y ejercicio físico. Pues cuando la primera noche que yo me fui, no fue tan mal, me pusieron ahí, me cortaron el pelo obviamente, ¿verdad? En esa época tenía pelo. Y me pusieron a dormir ahí en una barraca, yo llegué tarde. No, lo bueno comenzó a las mañanas siguientes, que había que levantarse a las 4 de la mañana.
y bañarse con agua fría de la montaña. Eso es un lugar en las montañas, ¿verdad? Un agua fría. Y después de eso el ejercicio antes de desayunar, ¿verdad? No, ya cuando llegaron las 8 de la mañana yo estaba que me dolían hasta las pestañas ya. Y después me dijeron, bueno, mira, hoy te toca revisión médica, porque antes de oficialmente aceptarte tienes que pasar un examen médico. Pero el doctor se tardó. Y el cabo, un cabito que estaba ahí a cargo de nosotros, obviamente, yo creo que no le habían enseñado, y nos tuvo, decíamos allá nosotros, troleándonos, haciendo ejercicio sin parar, no sé por cuántas horas, ¿verdad? Lo último que hicieron a mí fue a ponerme a bailar con una escoba. Ah, ya no quieres hacer ejercicio, tienes que bailar entonces con la escoba. Y agarré la escoba y ahí estaba, y después más ejercicio y más esto y más lo otro. Entonces, cuando el doctor llegó, estábamos prácticamente exhaustos, muertos, todos los que estábamos ahí, ¿verdad? Y ya me hicieron los exámenes medio, me pude parar yo, ¿verdad? Me dolía todo, literalmente, me dolía. No había un músculo de mi cuerpo que no me era delgado en esa época, era delgado y fornido, ¿verdad? Así que imagínense, ¿verdad? Entonces el doctor me llama a la tarde y me dice, Castañeda, me dice, te tengo una mala noticia, me dice. ¿Cómo? Le digo, ¿qué pasó? No te puedes quedar en el ejército, me dice, porque te salió la presión alta, me dice, bien alta, y entonces te tienes que ir. Y yo por dentro, verá, celebrando, pero dije, no vaya a celebrar de verdad y me dejen más tiempo metido aquí. Y esa tarde me dejaron ir. Y mi familia se convirtió. Toda mi familia se convirtió. Mi hermana ha estado aquí con nosotros. La familia, los hermanos, ¿verdad? La familia inicial. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no obedezco a mi pastor y no me sujeto a lo que ellos dicen? A mí me parecía que eso intervenía con el plan de Dios. Si Dios me llamó a predicar, Dios me llamó, cuando me convertí, ¿verdad? Cuando me volví y me arrepentí de verdad, me quedé orando toda la noche con un grupo de personas, de jóvenes que estaban ahí en la iglesia, y ahí me profetizaron que iba a predicar, que iba a hacer esto, y yo estaba con eso emocionado, ¿verdad? Yo solo eso miraba, pero el pastor me enseñó a ser fiel en lo natural. Y parecía que lo natural iba a acabar con lo espiritual. Pero yo decía, ¿qué voy a hacer si yo lo que quiero es ir al campo y predicar a las naciones? ¿Verdad qué voy a hacer yo en el ejército? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero Dios lo tiene todo perfecto. Y cuando eres fiel en lo natural, entonces viene lo espiritual. Pongámonos de pie y vamos a orar. Yo sé que este mensaje como que no es muy popular, pero es un principio. Este mensaje no es tan popular como tampoco es tan popular el de los diezmos y las ofrendas. Pero son principios fundamentales que si los aprendes y los aplicas en tu vida, vas a ver la diferencia, ¿verdad? A partir de ahora en tu vida. Tienes que ser fiel en tu trabajo, tienes que ser fiel en lo que Dios te ha dado, tienes que ser fiel en tu casa, tienes que ser fiel con tus padres si todavía vives bajo dominio paterno o materno, si todavía estás en tu casa. Tienes que ser ejemplo en las cosas naturales para que Dios te use en las cosas espirituales. Porque lo natural es primero, luego lo espiritual. Diga conmigo, lo natural es primero, luego lo espiritual.